gracias por invitarme. Luego yo diría, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? Cuando tengo delante de mí a dos personas que son de la zona o trabajáis en la zona, conocéis mucho mejor que yo todo esto. Pero, bueno, llevo trabajando en incendios desde el año, empecé la tesis en el año 87, o sea, ya llevo años. Y os puedo asegurar que lo que ha pasado el año pasado nunca lo habíamos visto. Yo soy de La Bañeza, por lo tanto, el año pasado estuve en uno de los incendios más grandes, junto con el que habéis comentado, y sufrí a nivel personal lo que la gente en el mundo rural sufre cuando hay un incendio. Es decir, llevo trabajando con incendios muchos años, pero también he sufrido esta parte. Previamente, en el año 2024, estuve en Estados Unidos, en la zona de Oregón, y sufrí lo mismo allí, es decir, los efectos de los incendios cuando cortan carreteras, cuando hay humo, cuando te tienen que confinar y cuando te tienen que mover. Entonces, esos sentimientos te hacen decir, llevo tantos incendios y llego al año 25 o al 24 y me siento en una situación que cada vez es peor. Bueno, pues en principio es así. Fijaos, vengo un poco en representación de la Universidad de León y en representación del grupo que decía, dirigí un grupo, somos un grupo que llevamos trabajando ya, como se decía, en incendios forestales. Trabajamos en incendios forestales y trabajamos en quemas controladas como un mecanismo de gestión, es decir, el uso del fuego, que a veces está demonizado y que nosotros decimos, posiblemente haya que usarlo un poco más de forma controlada para intentar no alcanzar esto, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, ¿qué lecciones estamos aprendiendo? Lo que estamos aprendiendo es que estamos en un nuevo paradigma, que los incendios forestales ya no son como eran y que ahora vamos a tener que enfrentarnos cada vez de forma más frecuente y recurrente a eventos extremos de fuego. Eventos extremos que hay que gestionar de alguna manera. Y en esa gestión es donde, desde el grupo, normalmente hablamos de gestión integral. Cuando hablamos de gestión integral, tenemos tres patas. Hay alguna más, ¿vale? Pero estas tres son fundamentales. Por un lado, hay que trabajar en extinción. Antes estaba comentando, por supuesto, que hay que seguir investigando en cómo intentar ser eficaces. Ahora se está trabajando en unos nuevos modelos de territorio donde se definan, en el momento que aparezca un incendio, la vulnerabilidad de las carreteras, para evitar que cuando haya desplazamientos se pille a las personas en carreteras que son muy peligrosas. Entonces ahora se está trabajando en este aspecto desde el punto de vista digital. Cuando aparezca un incendio vamos a ver cuáles son las vías más fáciles por las cuales no va a haber tanto problema a la hora de no solo entrar a extinguir, sino sacar a las poblaciones. Bueno, pues ese es un efecto que desde el gobierno central se está también, y autonómico, en el caso de Castilla y León, entiendo que a Galicia, que vais en la parte de extinción de incendios, desde mi punto de vista, bastante más avanzados que Castilla y León, ¿de acuerdo? También tenemos que tener en cuenta, para mí la parte más importante es la prevención. Si no trabajamos en prevención, ya veremos cómo esto está totalmente desfasado. Es que está desbordado por mucha gente que trabaja en extinción, situaciones como las que tuvimos el año pasado y que se volverán a repetir, no son capaces. Son situaciones que evitan que las personas que trabajan en extinción sean capaces de atenderlo todo. Y por último, la última pata, que es restauración, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos que trabajar en todo esto. Entonces, en este sentido, sí que es verdad, fijaos, yo os pongo unos datos, León y Orense son las dos provincias con mayor problemática. La diferencia está entre se ha quemado tanta superficie, tanta otra. No siempre las cifras son, para ser constantes, porque cuando hablamos de incendios forestales nos referimos a superficie forestal que no engloba la agrícola. Entonces, cuando metes la agrícola es cuando empiezan a cambiar las cifras. En todo caso, fijaos que entre las dos provincias representaron el 60% de la superficie que se quemó. Pero es que en el 2022 ya tuvimos una situación complicada y lo que nos pasó el año pasado vamos a ver que va a seguir pasando. Fijaos, porque os decía yo que los servicios de extinción estaban sobrepasados.
Lo que más conozco es la provincia de León, hemos trabajado algo en Galicia, pero sobre todo trabajamos en Castilla y León. En 10 días, teníamos al mismo tiempo más de 8 o 9 incendios de una extensión mayor a 1000 hectáreas. Si veis un poco la clasificación del tipo de incendios, cuando supera las 500 hectáreas se llaman grandes incendios. Es que eso ya, en este momento, no tenemos que trabajar con esa clasificación. Tenemos que ir a megaincendios, por encima de 1000, 2000, 5000, 10.000 hectáreas. Entonces, claro, cuando tú en 10 días tienes esta situación en una provincia, es imposible que los medios de... Bueno, eso en Castilla y León, pero es que teníamos, mirad, por ese. Es imposible. La extinción está sobrepasada. Tenemos que trabajar en otro aspecto. Antes hablabais de una cuestión importante. ¿Qué pasa? Hay que hacer vías de acceso a los sistemas forestales. Sabéis que a veces esto es conflictivo. Cuando estamos trabajando en espacios que tienen alguna figura de protección, bueno, hay que tener un poquito de cuidado. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos esas vías de acceso? Pues lo que nos ha pasado este año. El 30% de la superficie que se ha quemado se corresponde con espacios protegidos. Mirad aquí que os doy unos datos de qué pasa con especies que están en peligro de extinción y qué ha pasado con su superficie. El urogallo. El casi 70% del hábitat del urogallo se quemó en esos 10 días. El quebrantahuesos, el 50% de su área. El oso pardo, casi el 50%. Luego, esto lo tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces la protección de estas especies implica invertir millones y millones durante muchos años. Por lo tanto, a veces vamos a tener que hacer una especie de labor de difusión y de labor de convencimiento entre unos y otros para ver cómo abordamos este aspecto. Lo que nos ha pasado este año es complicado, ¿de acuerdo? Bueno, pues seguíamos. Decíamos, la extinción, hay que seguir trabajando en ella, pero es uno de los apartados que sabemos que está sobrepasada. Por lo tanto, ¿en qué tenemos que trabajar? En prevención, básicamente. Para trabajar en prevención, lo primero que tengo que saber es por qué se producen esos fuegos. No la causa directa, porque la causa directa sabemos dónde está. Está aquí, que suelen ser pues, el 90-95% de los incendios, o está aquí, que casualmente el año pasado, os recuerdo que no fue el 90% de los incendios de causa humana. Fue al contrario, fueron naturales, fueron de rayos, ¿de acuerdo? Pero, porque eso se está viendo a nivel mundial, cada vez este porcentaje está disminuyendo y está aumentando este porcentaje. Pero lo más importante no es esto, sino lo más importante es esto. Ya estabais hablando, lo comentaban los compañeros que han intervenido antes que yo, que incendios va a haber. Es decir, la idea de decir vamos a disminuir, eliminar por completo el número de incendios es imposible. Se está viendo que a nivel general, a nivel regional y a nivel local, el número de incendios está disminuyendo. La superficie que se quema está disminuyendo. Pero hay picos donde con 3, 4, 10 incendios se nos quema absolutamente todo. Luego, ¿por qué tenemos ahora un problema? Lo que os decía, el cambio de paradigma. Porque estamos hablando de grandes extensiones de combustible con situaciones de humedad, de sequía importantes. Por lo tanto, cuando tenga un incendio no va a ser nunca un incendio pequeño, van a ser eventos extremos de fuego. Y los eventos extremos de fuego se definen porque emiten más de 4.000, 5.000 kilovatios por metro. Eso no se puede extinguir. Entonces, este aumento de combustible en cantidad y continuidad viene asociado por el abandono de los usos tradicionales. También está asociado, en muchos casos, a situaciones de plantaciones que tenemos desde los años 50, 60, que a veces no están del todo gestionadas, ¿de acuerdo? Y, no nos cabe duda, por la pérdida de herbívoros, ¿de acuerdo? Tanto en la ganadería como en algunas zonas los herbívoros naturales que realmente controlan ese sistema. Luego aquí tenemos una de las patas, que es el motor principal. Y luego tenemos otra de las patas. Y la otra pata es que estamos inmersos en un proceso de cambio, yo diría global, y dentro del global el climático.
un dato importante de lo que ha pasado el año pasado. Fijaos, aquí tenemos las temperaturas diarias desde junio, la media en los últimos 60 años, desde junio hasta el 31 de agosto, ¿vale? Bueno, pues lo que ocurrió el año pasado son estos picos que tenemos aquí. Estos picos quiere decir que en determinados momentos había más de 12 grados por encima de la temperatura media, y fijaos que estamos ya 12 grados por encima de 20 y pico grados, estamos en 30 y pico grados. Más cosas que se ha visto este año. No solo es que tengamos 12 grados la temperatura media más alta durante el día, no, se está viendo, el mayor problema es que esas temperaturas están aumentando por la noche. Entonces, los que trabajáis seguro en extinción o tenéis idea de extinción, sabéis que las ventanas para trabajar en ellas es por la noche. Estamos dentro de un proceso de cambio climático que está aumentando estas temperaturas, sobre todo en momentos donde los rangos o esas ventanas de trabajo se suponía que era donde tenían que trabajar. Me preguntaban antes, Leonor, ¿qué tal va? Acabo de venir de un congreso en Burgos donde se ha presentado unos resultados, y se está viendo en los últimos años que las velocidades de movimiento de los incendios son mayores en la noche que durante el día. Y esto es un problema, porque claro, ¿cómo se va a trabajar ahora? ¿Dónde vamos a trabajar? Decían, se encuentran velocidades mayores durante la noche y encontramos incluso emisiones energéticas mucho más altas durante la noche. Luego, otra pata fundamental. Aquí tenemos la principal razón de tenemos que trabajar en prevención, si no, no somos capaces. Entonces, yo normalmente, cuando trabajamos en incendios, pongo este círculo, el círculo de los colores. Partimos de una situación en verde oscuro, en un momento dado estamos en rojo cuando es la alarma de todos nosotros, una situación complicada a nivel social, y luego pasamos al negro. Entonces, la cuestión ahora está, este paso de negro a verde claro, que es la regeneración, ¿de qué depende? Y segundo, de verde claro a verde oscuro, ¿vamos a ser capaces de pasar, sí o no? Es decir, ¿vamos a ser capaces de volver a la situación cero? Si os dais cuenta, este círculo no está cerrado, está abierto. ¿Por qué? Porque este paso es muy complicado. Entonces, volver a sistemas maduros es muy difícil en nuestras áreas, donde lo normal es que vuelva a aparecer otro incendio y esto vaya perdiendo, ¿vale? Entonces, el paso de aquí negro a verde claro, el paso de regeneración después del fuego, depende de un factor clave, que es la severidad. La severidad refleja el grado de daño que produce un incendio y está asociada a la temperatura de ese incendio. Entonces, la clave está en ser capaces de identificar esas severidades, porque yo identificando las severidades, cuanto más roja que lo tenemos, más severo, tengo idea de por dónde tengo que ir gestionando después del fuego restauración, y tengo idea en prevención. Voy a identificar bajo qué situaciones yo tengo estos puntos rojos o estas situaciones rojas, ¿de acuerdo? Por eso nosotros siempre estamos funcionando, después de un incendio, en definir severidades, definir el grado de daño. Esto se hace con imágenes de satélite, claro, cuando estás trabajando con más de 1000 hectáreas, ¿no? 1000, 2000, 5000, 20000, necesitas imágenes de satélite, pero esas imágenes de satélite, desde el punto de vista científico, van muy bien, pero nos dan valores continuos. Entonces, lo que hay que hacer después es poner estas diferentes manchas, es lo que se llama clasificar estas imágenes, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Con dato de campo. Se sale al campo y se va determinando con unos índices si está más quemado o más severo o menos severo, y al final somos capaces de dar esta clasificación en zonas muy complicadas, zonas menos complicadas y zonas que no nos deberíamos de preocupar mucho, porque esto es importante a corto plazo, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, aquí os pongo los mapas con los que nosotros estamos viendo. Antes os decía, en el campo se ve muy bien, mirad, muy quemado, no queda ninguna acícula, por ejemplo, moderadamente quemado, casi todo, en un pinar se ve bien, casi todo está soflamado, pero no tengo nada verde, y poco quemado cuando toda la copa se me ha quedado en verde, por así decirlo, ¿vale? Esa es una clasificación que nosotros damos en campo para luego caracterizar
esos mapas que nos salgan coloridos. Mirad, este es el incendio de la zona de La Bañeza, que ya está categorizado, donde digo, es verdad que se me han quemado 30 y pico mil hectáreas, pero atención, que a lo mejor los puntos donde yo tengo que incidir en restauración son mucho más pequeños. Tengo 4 puntos, ¿os dais cuenta? Entonces, este es el primer paso. Esta es la zona, este es el mapa del incendio que empezó en Porto, en Portugal, y que alcanzó la zona de la Cabrera, ¿de acuerdo? Claro, aquí ya la cosa se me va complicando un poco más. Si os dais cuenta, tengo unos puntitos, más cantidad de superficie que voy a tener que tratar después de este incendio. Luego, la clave está en tener estos mapas lo más precisos posibles para ir calculando desde el punto de vista de los gestores cuánto dinero tengo que invertir en una restauración a corto, medio y largo plazo, ¿vale? Os decía, ¿por qué esos mapas eran importantes? Porque me daban información de bajo qué situaciones he alcanzado altas severidades y luego cómo tengo que restaurar. Entonces vamos a ver algo de bajo qué situaciones he alcanzado estas altas severidades. Fijaos, aquí os pongo, son unos gráficos, un poco de artículo científico, pero mirad, lo que me están diciendo es, el DNBR es un índice que mide la severidad, ¿de acuerdo? Y estos son índices o variables que me van a relacionar la estructura de la vegetación con esa severidad. ¿Qué hemos visto? Que en sistemas de pinares, cuanto mayor es la acumulación de biomasa viva, acumulación continua, continuidad horizontal, mirad lo que está haciendo el índice de severidad. Ahí ya tengo una pista. No puedo tener sistemas muy continuos, sobre todo de especies como son los pinos. Segunda, ¿qué pasa en un pinar que se ha quemado y que a los 10-15 años no se ha gestionado? Pues que la situación es incluso más complicada que al principio. Estamos bajo unos modelos de combustible de alta continuidad, de matorral y el regenerado de árboles, pico máximo de severidad a los 14-15 años. Segunda pista. Y última pista, que es lo lógico. Cuando yo tengo sistemas que no se están, por así decirlo, tratando a nivel de sotobosque, yo tengo continuidad entre este matorral y la copa de los árboles. Por lo tanto, a medida que aumenta esta continuidad, mayor severidad. Ahí ya tengo 3 pistas de gestión. Fijaos, hay un índice que nosotros usamos muchísimo y decimos, cuando la distancia entre el matorral y la copa de los árboles es menor de 1 metro, estate seguro que en un incendio va a pasar a copas. Los incendios más severos son los incendios de copas. Vale, esto es en sistemas arbolados. Ay, ¿qué me pasa? Perdón. ¿Qué me pasa en la mayor parte de las áreas que están dominadas por matorrales? Pues, mirad, aquí tenemos el mismo índice y superficie cubierta continua por el matorral. Lo mismo. A medida que aumentan las áreas ocupadas de forma continua por matorral, volvemos a tener severidades muy altas. Esta es una variable que representa la heterogeneidad. Voy a ver si separo esto porque está metiendo ruido. Así me oís, ¿sí, verdad? Vale, vamos a ver. Esta variable representa la heterogeneidad de estructuras en el espacio. Me explico. Aquí hay como una especie de imagen de, imaginaos, esto es un bosque, esto es un pasto, esto es un matorral. A eso me refiero con heterogeneidad de estructuras. Entonces lo que se ve es que a medida que aumenta la heterogeneidad de estructuras, disminuye la severidad. A escala de paisaje, no vamos a pensar en mosaicos de 1 hectárea, a escala de paisaje tenemos que tener sistemas que tengan, no tiene por qué haber bosques, por supuesto, pero al lado a lo mejor tiene que haber matorrales, al lado a lo mejor tiene que haber pasto, y esto lo que hace es que esas diferentes estructuras disminuyan la severidad de los incendios. Por lo tanto, acordaos que os dije al principio, nosotros muchas veces proponemos el uso de fuegos prescritos para gestionar el territorio. ¿Y qué hemos visto? En un estudio que hemos hecho, este es un estudio de Portugal, ¿vale?, donde utilizan mucho las quemas prescritas. Esta es la severidad en una zona
donde no se había aplicado ninguna quema prescrita y en una zona donde ya tenían quemas prescritas. Aquí está la demostración científica de que sirven para marcar heterogeneidad en el paisaje y disminuir la severidad de los incendios que seguro van a pasar. Más cosas que hemos visto. Antes os decía, hay que saber primero qué estructuras me van a dar alta severidad, y dentro de esas estructuras yo decía, abogamos por heterogeneidad de esa escala de paisaje. ¿Y qué pasa con los diferentes ecosistemas o sistemas que estén dominados por pastizales, por matorrales, por cuercíneas, por pinares o por bosques mixtos? Fijaos, hemos comprobado cuáles de estas especies, por así decirlo, o sistemas dominados por estas especies, son más severos en un incendio o son menos severos. Aquí tenéis la clave. Máxima severidad, máxima siempre en pinares, matorrales. Menores, hombre, por supuesto, en cultivos, ¿vale? Y por supuesto en pastos, pero fijaos cómo las severidades en pastos y las severidades en sistemas dominados por cuercíneas son las más bajas. Siguiente pista. Ya vamos teniendo idea de por dónde van las actuaciones, por dónde deberían de ir las actuaciones para prevenir eventos extremos de fuego. Nos queda otra pata, en prevención, y es esta. Todo esto que nosotros tenemos hay que enseñarlo un poquito a la gente, para que sean conscientes de que a través de la educación ambiental podemos hacer algo. Antes hablabais del proyecto Soto de Castaños. No he traído los datos, pero os puedo asegurar que nosotros estamos también trabajando en puntos estratégicos. Se sabe que no se puede trabajar en todo el territorio, pero hay unos puntos estratégicos donde históricamente ha habido muchos incendios y a ver qué hacemos. Entonces hemos comparado, mediante programas de ordenador que definen en función del tipo de modelos de combustible cómo se va a comportar y qué severidad va a tener, y hemos utilizado los sotos de castaños como una de las variables a meter en estos programas. Y hemos visto que la reducción de la severidad, si el soto de castaños está gestionado, porque no es tener sotos de castaños, es gestionarlo y usarlo, reduce significativamente esa severidad. Entonces, aparte de sotos de castaños, el uso de la ganadería, etcétera, pero es en concreto los sotos de castaños, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir ya a la última pata. ¿Cómo vamos de tiempo? Cuando veas que eso, yo no suelo callar, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa con la restauración. Fijaos, cuando nosotros hablamos de restauración, yo siempre digo, para trabajar en restauración tenemos que hablar de tiempo. Y un aspecto clave sería hablar de tiempo cero. Dices, Leonor, ¿qué es el tiempo cero? El tiempo cero es el prediagnóstico. Si tenemos información a escala territorial de qué vegetación, qué estructura, cómo ha ido cambiando en los últimos años y establecemos áreas sensibles antes de que ocurra el incendio, una vez que lo tenga, ya tengo puntos priorizados donde actuar. Eso sería lo lógico, ¿de acuerdo? Yo os puedo asegurar que en Castilla y León esto no lo tenemos. En Valencia lo tiene unos mapas perfectamente definidos donde tienes la mayor vulnerabilidad y el mayor riesgo, y a partir de ahí actúan. Nosotros normalmente actuamos a partir de este momento, es decir, ocurre un incendio y tenemos que pensar en actuaciones de emergencia, ¿vale? Y actuaciones de emergencia que todas tienen que ser antes de un año. Es verdad, y esto está demostrado, que después de estos incendios que tenemos se suele poner mucho dinero, sobre todo en este primer año, primero o segundo año. Pero os puedo asegurar que la restauración va también aquí, que pasa a los 5 años y que suele pasar a más de 5 años. ¿Os acordáis que antes os dije un sistema que se ha quemado, que lleva 15 años, entre 10 y 15 años sin gestionar, voy a tener mucho mayor problema? Luego, económicamente tenemos que pensar aquí y tenemos que pensar en estos otros dos puntos, ¿vale? Mirad, en este incendio, el que ocurrió en el Valle del Silencio, ¿de acuerdo? El incendio de llamas de la Cabrera, que pasó al otro lado. ¿Qué es lo primero que yo tengo que tener en cuenta para definir estas actuaciones a menos de 6 meses? Primero, este mapa de severidad. Además del mapa de severidad, tengo que tener mapas de pendientes. Entonces, yo ya tengo unos puntos, ¿vale? Yo ya tengo unos puntos clave con severidad y pendientes.
¿Qué me faltaría? Meter la vegetación. Yo tengo que saber qué tipo de vegetación tengo ahí. ¿Por qué? Porque es muy probable... Perdón, esto se va por atrás ya. Es muy probable que tenga especies que no necesitan nada. La Carcasia, el brezo rojo. El brezo rojo es la Erica australis. Sabes que se te va a regenerar antes de un año. Luego, donde no tengas fuertes pendientes y alta severidad, estate seguro que se te va a recuperar. La Carcasia, Genistela o como se llame ahora, igual, se te va a recuperar muy bien. Al contrario, tengo que saber qué hacer con ella a corto plazo, a medio plazo, porque al final esta especie es una especie que se llama kill the neighbors, es una especie que acumula masa seca en la parte de abajo. Por lo tanto, si tengo esto, no tengo que pensar en restaurar. Las escobas, lo mismo. Los robles se recuperan perfectamente. Otra cosa es que me quede en lo que sería el estado arbustivo, como pasó en Monte Alto. Necesito a partir de los 10 años meter el dinero para gestionar estas áreas. ¿Qué zonas? Los abedules. Fijaos, una de las zonas, si alguno conocéis la zona Fasgar, vosotros tenéis también mucho abedular. Después del incendio, ¿qué hacemos? Recogían semillas para plantar abedul. Les decía, por favor, si hay una especie pionera por excelencia es el abedul. Va a germinar, germina pero estupendamente bajo cualquier situación. Va a germinar muy bien y va a rebrotar muy bien. Dentro de 5 años tendremos problemas con el abedul porque no va a dejar entrar otras especies. ¿De acuerdo? Entonces, ¿con qué especies hay problemas? Con las germinadoras obligatorias, los pinos. Este es un mapa de la zona de Canalejas, que es un pinar de silvestre, ¿de acuerdo? Fijaos cómo, primero, la mayor parte de la zona quemada, ¿qué colores tienen? De altas severidades. Claro, estos pinares no se te van a regenerar. No se regenera el pino silvestre, no se regenera el uncinata, no se te regenera el nigra. Luego la pregunta es, ¿voy a seguir queriendo un pinar? ¿Sí o no? Por contra, si tengo pino pinaster, el pino marítimo, ¿sabes qué? Se va a regenerar muy bien. El problema lo tengo por sobre-regeneración. Luego tendré que pensar que en estas zonas a lo mejor tengo que actuar más adelante. Pero fijaos, todo esto que os estoy diciendo de se recupera bien la Carcasia, la Erica, todo va a depender, sobre todo, de esta palabra que viene aquí, recurrencia. ¿Cuántas veces se me ha quemado esa zona? Porque puede que la especie en sí funcione bien, pero si se me está quemando cada 5 o 7 años, mirad aquí en estas gráficas, solo vamos a ver esta de aquí, por ejemplo, donde yo tengo aquí la severidad en el eje de las X y en colores verdes se quemó una vez en los últimos, eran 20 años, 2 veces y 3 veces la negra. Yo sé que Pinus pinaster se regenera muy bien el marítimo. Ahora bien, donde se me haya quemado 3 veces, no se va a regenerar. Luego, pensad que a la hora de establecer cómo restauro, yo tengo que tener en cuenta la severidad, la pendiente que tengo, cuántas veces se me ha quemado, aparte de las especies, ¿de acuerdo? Y por último, y ya no os preocupéis que aquí acabo, la clave está en proteger el suelo. Por eso os decía, mapas de severidad alta. La severidad alta lo que hace es desestructurar totalmente el suelo. Cuando uno va a una zona quemada, mete el pie, eso se ve muy bien, y según lo metes te hundes un poquito y dices, uy, pero si está como harina, eso es que he desestructurado el suelo. Y ahí es donde tengo que intervenir, solo en esos puntos. La desestructuración del suelo consiste básicamente en que las temperaturas que alcanzan superan a nivel de suelo 500 grados, a nivel de suelo, que eso no tiene nada que ver con la parte aérea. Entonces, claro, eso que me va a tener que en las siguientes lluvias pueda tener esto. ¿Cómo lo soluciono? Pues hay muchos proyectos que están buscando nuevas alternativas. Hoy por hoy lo que está funcionando es la paja. Unos compañeros vuestros, Cristina Fernández, José Antonio Vega, de Lourizán, han comparado la eficiencia del uso del mulch de paja, del mulch de astillas, de barreras con matorral o de suelo quemado sin tratar con relación a la erosión. ¿Qué es lo que han visto? Que lo que mejor protege es siempre
el mulch de paja. Durante el primer año. ¿Os dais cuenta que me pasa el segundo año? Nada, no lo necesito. ¿Por qué? Pues porque ya tengo la vegetación que había originalmente. Entonces, solo en esas áreas debemos de hacer esto. Por supuesto que hay que trabajar a corto plazo protegiendo los arroyos, porque si no, toda la agua al final no la vas a poder usar, y algunas de las actividades que vosotros proponíais, las fajinas, ¿vale?, para proteger ese suelo, o las albarradas. Atención con las albarradas, que muchas veces se utilizan demasiado en arroyos y después lo que estás provocando es que se te abra ese arroyo, ¿eh? Es decir, que se pierda un poquito más, ¿vale? Y para mí lo más importante es esto último. Cuando tenemos una situación como la que estamos teniendo, cuando tenemos 30.000 hectáreas, 25.000 hectáreas quemadas, es una oportunidad para planificar y para que no hagamos cada uno lo que se nos ocurra. A mí me llamaba y me decía, Leonor, digo, no echéis nada, tranquilos, vamos a alimentar a la fauna, vamos a echar, digo, ¿sabéis lo que estáis haciendo echando manzanas en el campo? El jabalí. Es el único que vais a conseguir que aumente su población. Hay que planificar, y esa planificación tiene que ser a gran escala, porque si no, cada uno de nosotros vamos a ir haciendo, yo hago esto, yo hago lo otro, yo quito la madera, yo no la quito. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Entonces, aprovechemos las oportunidades que nos dan estas desgracias para hacer unas planificaciones que nos permitan trabajar con espacios resilientes. Y solo focalizar en aquellas situaciones, a corto plazo, más complicadas. Yo os he dado un poquito los datos. Máxima severidad, máxima pendiente y vegetación que tiene problemas. ¿De acuerdo? Lo demás va poquito a poquito, y lo único que tenemos que pensar en esa planificación es que hay que hacerla de acuerdo con la población rural. Si yo planifico y decido poner este paisaje como los Chorros del Oro por mi cuenta, pero no tengo en consideración qué quiere la población. ¿Quiero tener colmenas? ¿Quiero tener pinares? Cada uno de estos va a dar un servicio ecosistémico. Si quiero mantener la población rural, tendré que saber también de qué quieren vivir. Entonces, esa es la clave. Y tener mapas originales, de saber si toda esta zona que se me quema tengo que focalizar aquí o tengo que focalizar aquí, es clave. Para eso significa dinero, inversión y programación. Gracias.